En una Rusia distópica donde máquinas y humanos conviven en ciudades en el cielo, el mayor Nechayev tendrá que lidiar contra una rebelión de robots mientras trata de descubrir la verdad oculta tras todo ese desastre y el misterio de su pasado. Antes de comenzar con el vídeo, tengo que advertirte de que este contiene una gran cantidad de spoilers, por lo que si aún no lo has jugado, te recomiendo volver una vez lo hayas hecho. Hoy es un día muy importante para la Unión Soviética, pues el Dr. Sechenov va a presentar oficialmente su nuevo proyecto llamado Kollektiv 2.0, un invento ambicioso y fascinante que cambiará el rumbo de la humanidad, ya que las personas serán capaces de controlar a las máquinas a través de un conector neuronal llamado pensamiento. La ciencia de los neuropolímeros ha resultado ser todo un descubrimiento, ya que promete un aprendizaje directo en diversas materias, como puede ser aprender idiomas, estudiar alguna carrera universitaria o aprender a tocar un instrumento. Todo eso será posible gracias a una inyección de estos polímeros. El mayor Nechayev se encuentra en Ícaro, una de estas ciudades flotantes, y se dirige hacia Chelomí, donde tendrá lugar la presentación. Sabemos que Nechayev ha perdido su memoria debido a las heridas que sufrió durante la Segunda Guerra Mundial y ahora trabaja para el Dr. Sechenov, por quien tiene gran respeto y admiración ya que salvó su vida, y quien le ha dado un guante polimérico que contiene una inteligencia artificial la cual se hace llamar Charles y que ayudará a nuestro protagonista a lo largo del juego. El camarada mayor, al que su jefe llama agente P3, se dirige al despacho de este, donde conoce a las gemelas bailarinas, las guardaespaldas del doctor, llamadas Izquierda y Derecha. Izquierda le hace entrega de un código de activación, o más bien una llave, para poder acceder al vehículo que le espera fuera y el cual le llevará al complejo Vavilov. Pero su vehículo se estrella antes de llegar y uno de los robots le hace saber que el resto de máquinas se han vuelto hostiles de repente y han empezado a atacar a la gente. Su jefe le cuenta que todo este desastre ha sido causado por Viktor Petrov, un traidor que hackeó la central de Kollektiv e hizo que los robots civiles se volviesen hostiles, por lo que le pide a P3 que lo encuentre y lo capture con vida. Charles le comenta que Petrov fue un ingeniero responsable en Kollektiv, pero que lo detuvieron por traición y lo condenaron a servicios a la comunidad en el complejo Vavilov. Por el camino P3 conoce a una anciana llamada Yaya Zina, una mujer que parece saber muy bien lo que está ocurriendo, que demuestra que sabe defenderse sola. Ella le ayudará a llegar a las instalaciones de Vavilov a través de un ascensor secreto. Aquí dentro conoceremos a Larisa Filatova, una médica que parece tener una relación sentimental con Petrov, además de ayudarle en sus planes. Charles le comenta que ésta llevaba años trabajando con Sechenov y que incluso ocupó el puesto del difunto profesor Hariton Sakharov, el mejor amigo de Sechenov y su colega de confianza. Sakharov y Sechenov fundaron juntos la instalación 3826 de Vavilov, pero un día murió en misteriosas circunstancias al resbalar y caer en un contenedor con un neuropolímero tóxico, aunque Charles sugiere que este hombre fue asesinado, ya que muchos detalles sobre su muerte no encajan. Su encuentro con Petrov no resulta como esperaba y este logra huir con la ayuda de algunos robots que atacan a P3, aunque finalmente encuentra su cadáver decapitado en una de las salas. Ahora que Petrov está muerto, no tienen manera de parar a las máquinas. Al informar a su jefe de lo ocurrido, este le pregunta si en el cuerpo de Petrov había un par de anillos de oro. Estos anillos son clave y hablaremos de ellos más adelante. El Dr. Sechenov le pide a P3 que ponga rumbo hacia la VDNJ, donde le estará esperando Mikhail Stockhausen, el ayudante más cercano de su jefe y quien parece tener sentimientos por Larisa, a la cual insiste en que salve. Ya fuera del complejo, Yaya Zina se pone en contacto con P3 y se reúne con él en una super cabaña voladora, haciendo el honor a la similitud entre ella y la famosa bruja Baba Yaga, cuento popular polaco que habla de una anciana que vive en el bosque en una cabaña con patas de gallo.
Por algún motivo que aún desconocemos, la anciana se preocupa por P3 y trata de ayudarle, demostrándole que es toda una espía ya que tiene acceso a una charla privada entre Sechenov y su camarada Molotov, quien se ha enterado de lo ocurrido con las máquinas y considera demasiado peligroso el lanzamiento de Collective en estos momentos, ya que si el accidente llega a oído del resto de países sería todo un escándalo internacional. Tras montar en un tren que termina descarrilando, P3 se encuentra con Mikhail, quien le informa que Molotov va hacia VDNJ y le pide, por orden de su jefe, que una vez allí active un simulacro de emergencia. Este simulacro lo que pretende es espantar a Molotov para que se marche de las instalaciones, pero el hombre insiste en el ataque de las máquinas, siendo conocedor de las incontables víctimas humanas que esto ha ocasionado. Información que irónicamente ha obtenido de Víctor Petrov, a quien considera un ciudadano honrado de la Unión Soviética. El doctor trata de defender su postura, pero Molotov y el Consejo han decidido cancelar el lanzamiento de Collective y someter al hombre a investigación. Sechenov le pide a su camarada que se reúnan en privado más tarde. Entonces P3 se queda a solas con Molotov y sus soldados, cuando algo extraño ocurre y la mente de nuestro protagonista viaja a otro lugar, a un paraje de fantasía alegre y colorido. Al volver en sí descubre que todos los miembros de la comisión están muertos, incluidos los soldados que le acompañaban. Sechenov culpa a los robots de la masacre, pero no aparenta preocupación alguna y le pide a sus gemelas que se encarguen del cuerpo de Molotov. Veremos una escena donde las gemelas activan una sustancia polimérica de color rojo y con forma humana, la cual solo puede activarse haciendo uso de una llave que custodian ambas robots. Esta sustancia humanoide se acerca al cadáver de Molotov y lo consume hasta dejarlo en los huesos. P3 no entiende nada de lo que está pasando y Charles le resta importancia al asunto, aunque comienza a sembrar la semilla de la duda en el protagonista al insinuar que las verdaderas intenciones del proyecto Collective puede que no sean las que parecen, pues su jefe parece muy interesado en ocultar lo que ha pasado. Esta teoría la confirman Víctor, quien sigue vivo, y Larisa. Ambos aseguran que Sechenov planea destruir la humanidad, pues Petrov no fue quien introdujo un algoritmo falso en la matriz de Collective para que los robots consideraran a los humanos como una amenaza, sino que él solo activó un mecanismo de combate que ya existía en todos y cada uno de los robots. Larisa, quien creía que su novio no había tenido nada que ver con el accidente, parece muy afectada con la noticia y se marcha, pero P3 no cree una palabra de lo que dice Petrov, así que le sigue los pasos hasta el teatro. El chico asume su culpa en todo lo sucedido, pero insiste en que Sechenov planea algo muy malo y que hay que detenerle, y le hace entrega a P3 de un par de anillos de oro, pidiéndole por favor que se los entregue a Larisa. Petrov cree que ha perdido a su chica, lo que le hace enloquecer, y acaba suicidándose a mano de uno de los robots. Entonces nuestro protagonista es atacado por Natasha, un gigantesco robot militar armado con todo tipo de artillería y misiles. P3 toma la cabeza de Petrov y la introduce en un frasco para entregársela a su jefe, ya que éste asegura que puede detener a los robots con la información que aún queda en su cabeza. Pero entonces comienza a atar cabos y a considerar las palabras de Petrov. Además, Charles le cuenta que los anillos que tiene ahora en su poder son en realidad los dos conectores beta, los cuales son de vital importancia, ya que si un robot se coloca uno de estos anillos, solo recibirá órdenes de su amo, ignorando al resto de humanos que, en teoría, deberían de poder controlarlos a través del dispositivo pensamiento, el cual será implantado en la red Collective. En otras palabras, quien posea estos anillos podrá tener control absoluto del robot que lo porte. Es por esto que Sechenov está tan interesado en recuperar los anillos, y no solo él. Yaya Zina también le pregunta a P3 por los anillos, pero este decide no revelar que los tiene en su poder, y finalmente Charles logra convencerle para que los arroje al mar. Charles también le habla del proyecto Corazón Atómico, el cual tiene como objetivo someter a los Estados Unidos a sus políticas e ideologías a través del uso de robots y sus mecanismos de combate ocultos. Ya en las instalaciones, P3 se reúne con Mikhail y las gemelas y le hace entrega de la cabeza de Petrov. Entonces Larisa aparece y lanza una granada que provoca la muerte de Mikhail, y P3 vuelve a perder la conciencia.
Larissa se disculpa con él por lo ocurrido y le pide que se reúna con ella en el faro para contarle toda la verdad. Guiado por la curiosidad, accede, pero lo que allí descubre no le gusta nada. Si recordamos, Charles le contó a Petrés que Larissa trabajó mucho tiempo con Sechenov, por lo que tiene acceso a las instalaciones secretas de este. Aquí abajo la chica le muestra la verdadera naturaleza tras el proyecto Collectif, que no es otra que un medio de control mental para la manipulación del ser humano y la pérdida del libre albedrío. La red Collectif resulta ser una tapadera que promete control y conocimientos a través de un dispositivo llamado pensamiento, el cual la persona podrá quitar y ponerse como cualquier otro accesorio, pero para que este dispositivo funcione se requiere de una inyección del neuropolímero, y esta sería la trampa, pues la inyección será lo que le permita a Sechenov controlar las mentes de las personas, induciéndolas en una especie de limbo, donde son felices ajenos al control que está ejerciendo en ellos. Petrés contempla con sus propios ojos a cientos de personas inyectadas con dicho polímero, supuestos voluntarios que responden a las órdenes de Larissa gracias al dispositivo que ésta tiene conectado a la cabeza. Pero esto no será lo único que descubra aquí abajo, pues la chica le muestra diferentes cintas de vídeo que demuestran que nuestro protagonista en realidad también fue inyectado con el neuropolímero, por lo que su mente está bajo el control de Sechenov. Es por esto que no recuerda nada de su vida pasada, ni siquiera a su mujer Katia, pues le implantaron recuerdos falsos. Por si fuera poco, también descubre que Charles en realidad es el profesor Hariton Zakharov, a quien su colega convirtió en una masa polimérica y la introdujo en ese guante. Este le dice que no le reveló su verdadera identidad porque sabía que Petrés estaba siendo manipulado por Sechenov y no podía fiarse de él. Lo que sí le revela es que su esposa Katia estudió ballet y poseía un gran talento para las artes marciales, y al morir, como no pudo salvar su conciencia, el doctor Sechenov introdujo una impronta de sus habilidades en la matriz de las gemelas guardaespaldas. Sin embargo, aún queda por resolver el misterio tras Yayazina, quien resulta ser la madre de Katia y la suegra de Nechaev, quien estaba al tanto de todo y por eso trataba de ayudarle. Esta, al descubrir que Hariton aún vive en el guante, no puede evitar sentirse esperanzada por recuperar a su hija. Es entonces cuando el jugador tendrá que hacer una importante elección: detener a Sechenov o dejarlo pasar. Si decidimos detener a Sechenov, el mayor Nechaev se dirigirá hacia Chelomy, donde tendrá un primer enfrentamiento con la gemela izquierda. Tras esto se reunirá con su jefe, al cual decide plantar cara, pero este trata de hacer recaer la culpa en Hariton, a quien acusa de manipular al protagonista, pero ante la negativa de colaboración se ve obligado a ordenarle a las gemelas que acaben con él, las cuales, le confiesa, que representan ambos hemisferios cerebrales de su esposa Katia. Ahora que las gemelas no suponen un problema, Nechaev dispara al doctor en el vientre. Entonces se produce otro giro de trama inesperado, donde se revela que Hariton es quien realmente manipula al protagonista, enviándole al limbo en esos momentos en los que pierde el conocimiento. Por tanto, fue Hariton quien mató a Molotov y al resto mientras controlaba el cuerpo de Petrés, incluida a Larissa, a quien mata la última vez que pierde el conocimiento. La ambición de Hariton le lleva a traicionar a su mejor amigo para quedarse con el total control de la red Collectif, con el que planea destruir a la humanidad. Y no solo eso, sino que se introduce dentro del polímero rojo humanoide y acaba con la vida de Sechenov. Finalmente se nos muestra que la mente de Nechaev ha quedado atrapada en ese limbo para siempre, pero al menos en compañía de Katia. Si el jugador decide que no quiere intervenir en los planes de Sechenov, Hariton le suplica para que no lo haga, lo que enfada al protagonista y le hace deshacerse del guante y destruirlo. Luego se marcha sin decirle a nadie su destino, y los científicos hallarán a Hariton, o más bien la masa polimérica en la que se ha convertido, y procederán a estudiarla. Antes de terminar con el vídeo, quiero enviar un especial agradecimiento a los miembros del canal. Y recuerda, si tú también quieres apoyar al canal de esta forma extra, solo tienes que darle al botón de unirme. Y esto ha sido la historia de Atomic Heart. Si la has comprendido, significa que he cumplido mi propósito. Así que por favor, no te vayas sin valorar mi trabajo. Cualquier apoyo me ayuda a seguir creciendo. Si te ha quedado alguna duda,
Estaré encantada de responderte en la caja de comentarios. Sin nada más que añadir, me despido hasta nuestra próxima cita.